Y continuamos con nuestros invitados. Miren, ahora nos acompaña el señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, para hablar algunos temas relevantes del trabajo que viene desplegando en el ISPOL, esa labor emprendida para recuperar los recursos que tanto daño hizo a nuestros servidores policiales y a la misma institución. Un cargo que lo viene manteniendo desde mayo del 2021. Es el tercer director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional designado tras la revelación de una serie de irregularidades en las inversiones de esta entidad. Ocupar este cargo, un cargo muy sensible, diríamos, señor coronel, y a ello lo que sucedió el fin de semana, cuando recibió por equivocación una transferencia bancaria de $258.385 en su cuenta bancaria. Con esto empezamos. Coronel, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Martita, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a nivel nacional e internacional. El contexto de la situación es el siguiente. El día viernes yo debía recibir el pago de un interés de un depósito a plazo fijo que mantengo en una cooperativa. El sábado en la mañana, cuando ingreso a la banca virtual de uno de los prestigiosos bancos de este país, me encuentro con la sorpresa de que la transferencia recibida era del valor que usted indicó, una cantidad sumamente inusual que jamás he manejado en mi vida, pero además cuando busco el desglose me aparecían los 4 dígitos de una cuenta a mi nombre, pero de unos números que no coincidían ni siquiera con la cuenta que yo mantengo en esa cooperativa. En virtud de ello, lo que hice es reportarle a mi comandante general, también a amigos y familiares, y aprovechando las redes sociales lo hice público. Posteriormente realicé la llamada al call center del banco y solicité que se bloquee esa cantidad de dinero hasta que se esclarezca el origen y la finalidad de los mismos, ¿no? Durante el fin de semana recibí el contacto de los ejecutivos de la cooperativa, en virtud de lo cual el lunes a primera hora me visitó el gerente general de la cooperativa, primero a pedirme disculpas, luego a explicarme que fue una falla operativa del sistema informático de ellos que me transfirió 100 veces el valor que debía recibir, que a partir de eso inclusive estaban realizando una auditoría porque no tenían certeza si otros casos se habían realizado de la misma manera y que agradecía el acto de haberles informado y también me solicitó que realicemos las gestiones para devolver el valor pagado en exceso. En ese trámite me encuentro, ayer entregué ya en el banco el oficio con el cual respaldo a qué se debió esta transferencia inusual, porque además recordemos que en el contexto del cargo que yo desempeño, no se trata solo de Renato González, estamos hablando del director general del ISPOL, que le aparece una transferencia de $258.000 y que obvio que en el futuro me puede traer consecuencias si no lo justifico ahora con la UAFE, con la misma Contraloría General del Estado, con los organismos de control en general. Entonces he preferido hacerlo público, he recibido ya las disculpas y el documento de sustento de la cooperativa y espero en las próximas horas realizar la devolución del valor en exceso y también ya que se me habilite la cuenta porque necesito realizar las operaciones usuales. Coronel, qué gusto, muy buenos días. Con estas Buen día. acciones por parte de la cooperativa, ¿no se ha tomado otras acciones legales por parte suya? Yo tenía previsto el lunes inclusive presentar la denuncia en fiscalía porque a esas alturas no tenía claridad del origen ni cómo pasó para que esa cantidad de dinero llegue a mi cuenta. Además, esto ha servido para desnudar una debilidad del sistema financiero. Lo he puesto por escrito al banco respectivo y lo haré también cuando ya termine de cerrarse este ciclo a los 2 organismos de control. Me refiero a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que debería introducirse un control adicional más. ¿A qué me refiero? Que las personas que tenemos cuentas de ahorros o cuentas corrientes deberíamos recibir una notificación, una alerta, un llamado para cuando recibimos depósitos o transferencias superiores a los $5,000. De lo contrario, estamos expuestos a que nuestras cuentas sean inclusive mal utilizadas para lavado de activos y ni nos enteramos. Yo les doy un caso. ¿Qué tal si no ingresaba el sábado, no verificaba ese saldo, quizás se percataban, retrotraían la operación y el lunes ya estaba el saldo normal, pero el registro ya queda? De hecho, la transferencia ya aparece como de una cuenta A a una cuenta B de Renato González, que se movió tal magnitud de dinero que yo no lo voy a poder justificar. Entonces, que sirva para eso, que sirva para algo positivo, que se introduzca este control adicional para transferencias y depósitos superiores a $5,000. En mi
caso puntual, cuando ya recibí la explicación por parte del gerente general de la cooperativa, he quedado satisfecho y he obviado de presentar la denuncia en la fiscalía, porque tampoco hay que sobrecargar al sistema de justicia con investigaciones innecesarias. Coronel, si usted no se percataba de esto, de este registro inusual, como bien lo decía usted, ¿a qué conllevaría su profesión, a usted como persona? Serios problemas, porque además recordemos inclusive que en caso metástasis se evidenciaba como una estrategia del crimen organizado el depositarle $100,000 a la fiscal Sanabria, pasárselo a un medio de comunicación digital que tiene claras connotaciones con el narcotráfico y escandalizar. Yo les hago el ejemplo al revés. ¿Qué tal si no era yo el denunciante público? Si aparecía ese dato a través de terceras o cuartas personas, era muy complicado para mí porque nadie hubiera creído que se trataba de una cantidad que ni siquiera tenía la menor idea de dónde vino, ¿no es cierto? Trae uno ya problemas de credibilidad, pero no solo eso, recordemos que nosotros en la Policía Nacional constantemente somos sometidos a procesos de evaluación psicosocial y económica, en virtud de lo cual, en un momento determinado, esa transferencia que está registrada y que va a quedar registrada, me iban a pedir justificaciones. Si pasaban los meses, pasaban los años y yo no sabía de esa operación, ¿qué justificativo creíble iba a poder dar? Entonces es una afectación grave, no solamente por el tema del cargo que ejerzo en este momento, sino por las complicaciones que hubieran presentado en el futuro. ¿Tiene todos los documentos de respaldo para de este encuentro, señor coronel? Sí, me hizo llegar ayer la cooperativa el oficio en el cual ellos justifican qué es lo que sucedió, inclusive me ponen ahí los datos de la cuenta a la cual solicitan que se realice la devolución del pago en exceso. Ese mismo día de ayer yo entregué el oficio adjunto a mi petición por escrito al banco respectivo y esperemos que en el transcurso de las próximas horas ya se pueda devolver ese dinero a la cooperativa y quede, eso sí, el registro público, porque yo mandaré un comunicado a los dos organismos de control y también a la Comandancia General para evitar cualquier complicación posterior. Mira, hay que ser muy precavidos en los actuales momentos, pero además, pese a que yo fui el denunciante público, pese a que yo capturé con la captura de pantalla y la puse en la red social X, no faltaron los que yo digo descriteriados, detractores, esos que están esperando la menor oportunidad para afectar a la honra, que decían cualquier barbaridad, que esto debe ser el porcentaje de algún pago de cohecho, que es una sinvergüencería. Inclusive llegan a hablar barbaridades porque dicen que ese es el valor que yo he cobrado por los montos de compensaciones. Las compensaciones no las paga el ISPOL, las compensaciones vienen del Ministerio de Economía y Finanzas y allá es lo que deberían reclamar. El ISPOL no paga las compensaciones, pero existe bastante mala fe de gente que, también seamos claros, muchos de ellos responden a intereses de las mafias que nos atracaron y que buscan generar cualquier malestar al interior de la institución. Coronel, según el banco, la cooperativa, ¿cuál fue el error? Porque un banco de tan prestigio que cometan estos errores es increíble. Ahí nos llama la atención. Según eso, porque de pronto a su mente, yo creería que en primera instancia se le vino algo que le quisieron hacer, algún daño, desprestigiarlo por el cargo mismo que usted desempeña, coronel. La verdad, Martita, que eso fue lo primero que se me vino a la mente. Cuando yo ingreso y veo ese descomunal valor en mi cuenta, lo primero que yo dije es, ¿qué capacidad tienen de transferir esa cantidad de dinero? Y de seguro ya mismo aparezco en el medio digital de alias Boina desprestigiándome. Esa fue la primera impresión que yo tuve. Por eso es que realicé todas las denuncias públicas que en su momento correspondieron. Sin embargo, el día lunes, como les manifestaba, el gerente general concurrió a mi oficina, me llevó los documentos de sustento y me supo explicar que es un problema operativo que ellos han detectado en el caso de los puntos y las comas. Entonces ellos debían transferirme el valor de $2,583, pero el sistema les reconoció el punto como coma y terminaron transfiriéndome 100 veces esa cantidad. Obvio, como yo no esperaba ese valor, para mí fue algo inusual y más me alerté cuando al revisar los últimos 4 dígitos de la operación, solamente salían unos números que no correspondían a mi cuenta en la cooperativa. Entonces, eso es lo que más me alertó todavía. Ahora bien, coronel, esto se ha tratado ya, se ha solucionado en todo caso y qué bueno tenerlo también acá para que nuestros amigos oyentes, pues, ¿a cuántos nos pasarían también ello? Es lo que yo les he manifestado a los organismos de control. Mire, doy un ejemplo. Los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano son personas que tienen a veces una cuenta que la habilitan una vez al mes.
¿Qué tal si ellos en el resto de días del mes hay personas inescrupulosas que les utilizan esas cuentas para hacer lavados de activo y ni siquiera se enteran? Entonces, por eso yo aspiro que los organismos de control y las instituciones financieras introduzcan este reporte adicional de notificarle al receptor de un valor superior a $5,000 que ha recibido una transferencia, que ha recibido un depósito, para que uno esté consciente de que su cuenta tiene ese movimiento. De lo contrario, como le manifiesto, todos quienes tenemos aperturada una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, estamos expuestos a que sea mal utilizada nuestra cuenta, y esa fue la preocupación. Y les agradezco más bien a ustedes que me pregunten este tema, que es del ámbito personal, pero también consciente de que por el cargo que desempeño, todos estos temas son de escrutinio público y no hay que molestarse, hay que ser lo más transparente posible. Más bien, ojalá que esto genere un precedente de que esos montos inmensos que se manejan a veces en cuentas personales deben ser explicados. Ahora bien, luego de ello, coronel, el año anterior usted nos comentaba que se recuperó alrededor de más de $300 millones. Pues ahora tenemos buenas noticias para nuestra comunidad, ya que el día de ayer el Banco Central entregó al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional recursos que fueron parte de una serie de inversiones irregulares por más de 900 millones. En total, el día de ayer, el Banco Central transfirió $350,000. Son buenas noticias, señor coronel. Sí, sabe que esa es parte de la tarea que yo tengo que reconocerle a mi equipo de trabajo. Continuamos en esta lucha de recuperar el patrimonio que fue atracado hace varios años a 90,000 familias que hoy integran la seguridad social policial. El tema es el siguiente: Desevale, la actual administración, porque hay que diferenciarlo también ahí, la actual administración que la dirige la economista Lourdes Vaquerizo, realizó una auditoría tiempo atrás y detectaron que tenían en sus cuentas $350,000 que provenían de 2 transferencias de la compañía Envases del Litoral S.A. Esa información llegó a nuestro conocimiento, iniciamos un contacto con Desevale y ellos manifestaban que iban a hacerle la consulta formal a Envases del Litoral, cuál era el origen y sobre todo el fin de esos recursos. Eso se realizó la semana anterior y Envases del Litoral muy ágilmente respondió que son recursos que en su momento fueron transferidos al Desevale, pero que le corresponden al ISPOL. En virtud de lo cual, ayer el Desevale nos comunicó eso, inmediatamente nosotros procedimos a remitir la solicitud formal y en horas de la tarde ya se realizó la transferencia de los $350,000 que se suman a los $368 millones que terminó la recuperación el año anterior. Por el momento ya ascendemos a una cifra de $370 millones y eso es el 46% de lo atracado. Pero además, continuamos con las tareas de recuperación. El 22 de diciembre del 2023, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, nuestros abogados en Estados Unidos, Kendall Coffey, presentaron un escrito firmado por mí en el cual le decimos a la autoridad norteamericana que $72 millones que están confiscados en el Safra National Bank le pertenecen al ISPOL. Hemos narrado inclusive la ruta de cómo fue transferidos esos recursos hasta llegar al Safra National Bank y solicitando su reintegro. Según la proyección de nuestros abogados, nos han manifestado que eso puede tomar hasta el mes de marzo de este año y requeriremos, eso sí, también del apoyo político. Por eso me da satisfacción que el viernes anterior nos reunimos ya con el señor viceministro Leonel Calderón para explicarle todas estas actividades que estamos realizando. El miércoles, recordemos que en la escuela, el martes me parece, en la Escuela Superior de Policía, el señor presidente Daniel Noboa ratificó total apoyo a la Policía Nacional y eso es muy prometedor para continuar en estas tareas. Y también he visto con satisfacción las buenas intenciones que lo ha manifestado la señora ministra de Gobierno, que a su vez es la ministra del Interior encargada, la doctora Mónica Palencia. Entonces, sumadas todas esas voluntades, más el concurso del mando institucional, que hoy lo dirige mi general César Zapata, una persona a la cual conozco desde los años en que él era teniente en el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, nos da la tranquilidad de saber que contamos con el apoyo político para continuar en las tareas de recuperación. Recursos que finalmente servirán para la tranquilidad y las prestaciones de nuestros asegurados. Señor coronel, justamente estos 350,000, ¿a dónde ingresa? ¿Cuáles van a ser el destino especialmente para los afiliados? En este momento tenemos una prioridad. Recordemos que la última entrevista que me realizaron aquí, yo les había manifestado que en junio del año anterior
mi equipo de asesoría actuarial y del Departamento de Económico Financiero nos alertaron de la proyección macroeconómica del país y que iba a estarse desenvolviendo en este escenario que hoy es el actual. En virtud de lo cual tuvimos la precaución de guardar los recursos necesarios para el pago de 5 pensiones. Sin embargo, ya hemos cancelado 3, noviembre, diciembre y el 13º. Nos quedan recursos para 2 meses, es decir, para enero y febrero. Aspiramos, y hago un llamado muy cordial, muy respetuoso al señor Ministro de Economía y Finanzas, al economista Juan Carlos Vega, porque desde el mes de septiembre del año anterior no hemos recibido ninguna transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas de los aportes patronales y personales. Entiendo que la situación financiera del fisco es complicada, pero aspiro que en estos primeros días del año ya ingresen recursos y parte de esos recursos nos sean transferidos al ISPOL para continuar con el pago de pensiones. Por eso es que esos $350,000 se sumarán para los recursos necesarios y disponibles para el pago de pensiones a nuestros asegurados. El ISPOL cancela mensualmente aproximadamente $32 millones a casi 30,000 pensionistas, entre los pensionistas de retiro y los de Montepío, y esa es nuestra prioridad. Hay muchas personas que nos dicen, ¿cuándo se retomarán los préstamos de $25,000 y $35,000? Cuando tengamos recursos disponibles para ello, porque el préstamo no es obligación del ISPOL darlo, el préstamo es un mecanismo de financiamiento de las pensiones. Las pensiones, el pago, eso sí es obligación del ISPOL, entonces hay que priorizar. Primero, recursos para el pago de pensiones, como hasta el momento lo hemos hecho de una manera puntual, y luego los recursos que quedan disponibles pueden dirigirse a préstamos. Se ha venido recuperando este dinero, coronel, que esperamos que no se lo pierda en su totalidad. Mire, en cuanto a los juicios, ¿qué es lo que ha pasado con estos juicios que estaban pendientes por peculado de ese vale mismo? ¿Qué ha pasado con ellos? Esa es la gran deuda, ese es el tema recurrente que el sistema de justicia ecuatoriano le debe mucho al ISPOL todavía. No hay hasta el momento un sentenciado luego de 3 años y medio de las denuncias iniciales. El caso que más ha avanzado es el de juzgamiento de Delcor, Ecuagrán y Fertisolubles, que debe retomarse el 7 de febrero en la audiencia de juzgamiento del señor Alejandro Paulson Tama, que es un ejecutivo de mando medio de esas empresas. Los grandes dueños, me refiero a Gad Gonste y Enrique Huerta, se pasean libremente en las playas de Miami y ojalá el gobierno norteamericano algún rato se decida a cancelarles las visas. Lo mismo pasa con Enrique Weisson Acine, que pasa por España de una forma muy tranquila. Ese es el caso que más ha avanzado. El 31 de enero, es decir, la próxima semana, debe reinstalarse aquí en Quito, en el Complejo Judicial Norte, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del tema peculado por $216 millones en bonos con pacto de recompra. Aspiramos, esperemos y confiamos que la jueza Irene Pérez, de una manera recta, llame a juicio a los 10 procesados, donde están incluidos los 2 exdirectores generales del ISPOL, me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros y a David Proaño. Cuidado y atentos ecuatorianos y sobre todo los policías, nos encontramos con una ingrata sorpresa que la jueza diga que no pasan a juicio cuando la afectación está. Al ISPOL ahí, en ese tramo, en esa investigación, le faltan $216 millones que aspiramos recuperarlos cuando se emita una sentencia respectiva. Y el otro caso, el de DC Vale, lastimosamente, a inicios del año anterior, le cambiaron de una manera sorpresiva, que vemos similitudes a veces entre el caso Metástasis y el caso ISPOL, pero de una manera inexplicable a la jueza Yanela Noris, que fue la jueza que dispuso la devolución de los $300 millones que estaban en el Banco Central a nombre de Nascunco y regresaron a las arcas del ISPOL. Eso ocasionó que el juez que se hizo cargo del tema disponga que la audiencia de evaluación debe reinstalarse. Ha pasado un año, y no ha llamado a que se reinstale esa audiencia. ¿A qué apuntan? A que prescriba, porque esa es una investigación de un delito sancionado con 5 años de prisión, de los cuales ya han transcurrido 4. Entonces, claro, lo que vemos ahí es que no llaman, no convocan a audiencia para que pase el tiempo y llegue la prescripción. Esos son los 3 casos que más han avanzado, pero lamentablemente la semana anterior para el ISPOL, y eso hay que comprenderlo, nos dieron un gran golpe al asesinar al fiscal César Suárez, porque el ISPOL le debe mucho a César Suárez. Él fue el fiscal que inició varias de las investigaciones que más adelantadas estuvieron en su momento. Me refiero al caso Citadel, donde están llamados a juicio Luis Álvarez y su yerno Gonzalo Navarro. Pero no solo eso, el 27 de diciembre del 2022, César Suárez,
por parte de la Fiscalía, acompañado de nuestros abogados, presentaron el pedido a la jueza Yanela Norix para que el ISPOL recupere los 300 millones de dólares. Por eso aprovecho este micrófono para gritarle al universo, en donde se encuentre el alma de César Suárez, Dios le pague a nombre de las 90,000 familias de la Seguridad Social Policial. Hay que luchar para determinar sus responsables, porque eso no puede quedar en la impunidad. Una persona humilde de nuestro pueblo que estudió en la Universidad de Guayaquil, que en el lapso de casi 10 años que estuvo en la Fiscalía, estudió 5 maestrías y que el crimen organizado no tuvo pero ninguna misericordia en disponer su asesinato. Bueno, es que César Suárez ha investigado casos de corrupción del país, y uno de ellos, como usted lo bien decía, del ISPOL. Con él se llegó a recuperar parte de este atraco del Instituto de Seguridad Social. Sí, la memoria de César Suárez tiene que ser honrada. Yo aprovecho inclusive para proponer que la ley de extinción de dominio lleve su nombre, pero que además parte de los recursos que deben recuperarse a través de esta ley se dirijan a darles protección a estos funcionarios que enfrentan al crimen organizado, porque mal que bien, policías y militares tenemos un régimen de seguridad social especial cuando fallecemos en acto de servicio, pero la pregunta es, ¿qué protección especial le damos a jueces, a fiscales, a secretarios, en su momento a ministros, a viceministros, que van a seguir falleciendo en esta conflagración? Porque esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, son varios años que a otros países les ha tomado enfrentar al crimen organizado, y en esa conflagración siempre van a existir muertos y heridos. Bueno, es el momento que el Estado se reestructure, un camino como el que estoy manifestando, que la ley de extinción de dominio prevea recursos para protección de estos dignatarios y también para una seguridad social especial, para que por lo menos estos funcionarios que enfrentan al crimen organizado de una manera valiente tengan la tranquilidad de que si algo les pasa, sus familias quedan protegidas. El caso, sobre todo, la extinción de dominio busca quitarle el financiamiento al crimen organizado, el poder que tiene el crimen organizado en la actualidad, Jaimito. Sí, señor coronel, el trabajo, usted lo manifiesta, un día histórico será para el ISPOL la resolución que tomen el próximo 31 de enero. Aquí se ha trabajado permanentemente todo el equipo encabezado por usted, coronel. Sí, este es un trabajo de todo el equipo jurídico, en su momento inclusive con los abogados externos. Ellos de una manera muy ética, muy deontológica, han manifestado que inclusive van a estar presentes en la audiencia que cierra el ciclo de su labor profesional con el ISPOL, pero lo interesante es que los policías estemos pendientes. Ojalá ese 31 de enero nos acompañen representantes del servicio pasivo, para que la jueza Irene Pérez sepa que no se trata únicamente del coronel Renato González que está reclamando, porque después parece como que es una lucha individual. No, muy por el contrario. Yo represento de manera legal al ISPOL y por ende a las 90,000 familias, pero detrás están una serie de afectados, así que invito públicamente a esas organizaciones de servicio pasivo, a aquellas personas inclusive que manifiestan que tienen un liderazgo en el sector pasivo de la Policía Nacional, a estar presentes el 31 de enero a las 9:30 en el Complejo Judicial Norte, para que la jueza Irene Pérez sepa que estaremos pendientes de sus actuaciones y que no es ninguna decisión difícil. Hubo más de 150 elementos de convicción presentados por el fiscal Alex Castillo para demostrar la posible responsabilidad de los 10 procesados. Así que lo más lógico, lo natural, lo jurídicamente aplicable es que pasen a juicio los 10 procesados. Y la instrucción fiscal casi ha durado 2 años, señor coronel. Esa es otra barbaridad increíble, pero hay jueces que no tienen sensibilidad, que revictimizan al conglomerado policial. Una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que inició en octubre del 2021 y que estamos en enero del 2024 y todavía no concluye. Más de 2 años de duración, algo incomprensible, pero que tiene una lógica. Dilatar los procesos, esperar inclusive que el caso se olvide. Mire que en diciembre con el tema metástasis, en enero con la complejidad de la seguridad en el país, ya nos habíamos olvidado del tema ISPOL. Por ventaja, nuevamente se está retomando esta atención que siempre hay que darle, porque nos faltan por recuperar 600 millones de dólares y hay muchos intereses de por medio que pretenden inclusive realizar cambios en la administración del ISPOL. Mire, la última sesión del Consejo Directivo anterior, me refiero al 22 de noviembre, un vocal que representa al servicio pasivo, sobre todo a los directivos, planteó que el director general sea cambiado. Cuando yo les he manifestado, siempre mi cargo está disponible, la autoridad nominadora es del Consejo Directivo,
Pero la pregunta que teníamos que hacernos es, ¿a qué obedece eso? Los resultados están ahí. Hemos recuperado. No somos perfectos porque es como cualquier administración, cometen errores, ¿no? Acá de seguro que hemos cometido errores y graves fallas y pedimos disculpas. Pero ¿qué intención se tenía en cambiar en medio de estas audiencias judiciales donde inclusive el director general tiene que estar presente porque de lo contrario se declara como abandono de la acusación particular, el cambiar al director general? Pregúntenle a esos sujetos qué intereses les mueven. Esa es la realidad. Antes de concluir, si nos gustaría también, señor Coronel, ¿cuáles son los beneficios que se está brindando al momento a los 90.000 afiliados que tiene el IS? Nosotros continuamos disponiendo de recursos para los créditos hipotecarios. Yo les invito a los asegurados al ISPOL que se endeuden en cosas positivas, no en créditos de consumo. Por favor, opten por tener su vivienda propia, su departamento, su casa. Los préstamos hipotecarios no se han suspendido, tenemos recursos suficientes y es nuestra felicidad el otorgarlo. Es más, aprovecho, en Manabí, la urbanización Santa Cruz está siendo rehabilitada. Yo invito a las personas que residen en esa provincia a que visiten. Esto está en el cantón Montecristi. Es una urbanización muy bonita y nuestra intención es sacar a la venta esas casas. Pueden acercarse y visitar la casa modelo. Ya están reparadas alrededor de 10 viviendas que pueden ser ya entregadas en el momento en que realicen el trámite respectivo. Pero aparte de eso, también tenemos disponible hasta el día de mañana el crédito de plazo fijo, que es para quienes acumulan los fondos de reserva en el ISPOL, y también el crédito de hasta 4 pensiones o de hasta 4 sueldos para quienes quieran realizarlo. No solo eso, continuamos con la prestación de la red complementaria de salud. ¿A qué me refiero? Cuando los hospitales de la Policía Nacional no tienen la capacidad resolutiva para atender a nuestros asegurados, se activan las derivaciones a los hospitales de la red pública, es decir, del IES, del ISFA o del Ministerio de Salud Pública, pero también a los centros médicos privados. Es por ello que esta semana hemos renovado convenios con varios centros privados de prestigio a efectos de que la atención a nuestro asegurado esté garantizada. Con suma satisfacción debo informar que evoluciona bien la salud del cabo Neiser Gómez, que fue la segunda derivación internacional que hizo el ISPOL y motivo por el cual a inicios de octubre del año anterior nos trasladamos hasta Pamplona para suscribir este convenio que se necesitaba para su atención de salud. Así que en las próximas semanas ojalá ya esté de retorno al país y ahí les traeremos también acá para que él dé su testimonio de la calidad de atención que recibió en España, situación que también tenía detractores, porque aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas. La satisfacción es que la salud de Neiser Gómez, de nuestro compañero, va viento en popa a recuperarse. Y continuamos con la serie también de beneficios que tienen nuestros asegurados. ¿A qué me refiero? El pago de seguros de vida cuando lamentablemente fallecen a sus familiares, el pago de los gastos funerarios y de mortoria, también la concesión del seguro de indemnización profesional para quienes se retiran sin haber tenido 20 años de servicio. A ellos también cuando corresponde se les devuelven los recursos de la cesantía que está manejando el ISPOL para las nuevas generaciones y sobre todo el pago de pensiones, que es lo más sensible que tiene el ISPOL. El seguro de retiro, invalidez y muerte, nos hemos dado el lujo de pagar la pensión de noviembre el 28 de noviembre, el 13º cancelamos el 15 de diciembre y la pensión de diciembre se lo hizo el 28 de diciembre. En enero también veremos el día adecuado para cancelar la pensión y procuramos dentro de todo este escenario de incertidumbre que vive el país y que vive el ISPOL, sobre todo por el ámbito financiero, tratar de darle la mayor tranquilidad a nuestros asegurados. ¿Se conoce también sobre un proceso de remate de bienes, coronel? Sí, nosotros a partir de que incorporamos en nuestra legislación la capacidad coactiva, hemos realizado actividades que estaban postergadas por varios años, es decir, la recuperación de los recursos entregados en préstamos y que no se habían hecho efectivas las garantías. En virtud de eso, hemos procedido al embargo de varios bienes y también se están poniendo a disposición el remate. Así que invitamos a la ciudadanía a estar pendiente de nuestra página web. Ahí se sacan los anuncios de todos estos bienes que salen al remate y que están disponibles para que sigamos recuperando el patrimonio de los asegurados al ISPOL. Acá tenemos varias inquietudes también. Coronel, ¿qué pasó sobre la sentencia de la Corte Constitucional que falló a favor de
4.100 afectados. No, eso es total ignorancia. No hay ninguna sentencia de la Corte Constitucional a favor de los 4.100 afectados por el recálculo, reajuste, homologación o como lo quieran llamar. La realidad es la siguiente. La sentencia de la Corte Constitucional dispuso que a partir del 4 de mayo de 2021 se vuelva a calcular las pensiones con base en la última remuneración mensual unificada y así lo hemos hecho. Hay estos 4.100 afectados que los reconocemos por enésima vez. Para nosotros en el plano personal son afectados, pero solamente es del criterio de Renato González, nada más. ¿Qué es lo importante? Encontrar el camino jurídico para que ellos puedan hacer valer sus derechos. Se han realizado alrededor de 17 acciones de protección, de las cuales 15 han perdido. Es decir, hay 15 sentencias de primera y de segunda instancia que les dicen no al lugar el recálculo. Solo 2 han ganado y a esas personas involucradas en esas 2 sentencias les estamos pagando la diferencia. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de Byron Kelal, que es el principal que ganaron en su momento inicialmente, el ISPOL, porque tiene obligación de hacerlo, planteó una acción extraordinaria de protección que está ya en conocimiento de la Corte Constitucional. ¿Qué implicará? Que en los próximos meses o años, porque yo no manejo la Corte Constitucional, ellos tendrán que manifestarse. Si está bien el pago que ha recibido Byron Kelal y sus otros compañeros, y además eso puede extenderse a la aplicación a los 4.100, o por el contrario dispondrán que devuelvan. Mucho me temo que les van a disponer que devuelvan, ¿pero por qué? Porque en el mes de agosto del 2022, la Corte Constitucional emitió el auto de verificación a esa sentencia. Y revisen ese auto de verificación. No se dejen sorprender por una serie de consorcios jurídicos que están abusando de ustedes, compañeros, que les cobran constantemente recursos y que no les dan ninguna garantía de eficacia. Revisen el auto de verificación, el numeral 22, donde dice claramente la Corte Constitucional que no ha dispuesto ningún recálculo de pensiones ni en el ISPA ni en el ISPOL. En virtud de lo cual, agotado lo que en un momento fue la consulta a la Corte Constitucional, que nos respondió que eso es cuestión del ISPOL y ellos sabrán cómo se manejan, es decir, no nos dieron solución. Agotado este ámbito de la justicia constitucional que está presentado ahí, si mañana la Corte Constitucional dice que sí corresponde el recálculo pagado al grupo de Byron Kelal y que se haga efectivo a los otros 4.100, listo, acogeremos esa sentencia judicial, constitucional y la aplicaremos, nos tomaremos los días que sean necesarios, pero pagaremos hasta con efecto retroactivo, pero con orden judicial. Pero como les digo, mucho me temo que esa sentencia va más bien a disponer que se devuelvan estas personas que están cobrando ese recálculo. ¿Qué nos queda? La tercera vía, que siempre les hemos dicho, que siempre se ha manifestado, está presentada en la Asamblea Nacional la propuesta de nueva ley y ahí consta la disposición transitoria 15ª donde se dispone que se pague ese recálculo a los 4.100. ¿Qué tienen que hacer? Vayan a exigir a la Asamblea Nacional que tramite esa propuesta y que mantenga la disposición transitoria 15ª, pero ya déjense de este jueguito con esos abogados de segundo y tercer nivel que lo que están haciendo es forrarse sus alforjas en víctimas de 4.100 personas que sí son afectadas, pero que les engañan constantemente, que les cobran 20, 30, 40 dólares, algunos inclusive son unos infames porque vistieron el uniforme y se valen de eso para supuestamente representarles, cuando lo que hacen es vivir a costillas de los 4.100 afectados, que una vez más digo, para mi criterio sí son afectados, pero yo solamente soy el secretario del Consejo Directivo, organismo donde solo tengo voz, pero no tengo voto. Muchísimas gracias, coronel. Su mensaje para concluir a todos nuestros servidores policiales. Estamos en estos momentos tan difíciles del país. Miren, hay que cuidarse, es la nueva realidad, la verdad que son momentos complicados, hay que ser francos también. En esa propuesta de ley de seguridad social presentada, hay 3 medidas que son necesarias. Justamente hoy que venía a la entrevista en el ascensor, me preguntaba un compañero, decía, mi coronel, pero usted tiene que luchar porque se queden en 20 años de aportes. No, le dije, eso sería engañarles, y yo no les voy a engañar. Lo que hay que exigir es que los aportes suban de 20 a 25 años, porque lo contrario es hacerle un daño. Le pregunté al compañero, le dije, ¿cuántos años tiene usted? 11. Bueno, si usted va a trabajar unos 10 años más, tendrá 21 y podrá acogerse al retiro. Le quedarán 9 años de pensión porque el 2044 se acaban los recursos. Entonces, eso es hacerles un daño. Yo tengo que ser siempre franco y sincero y decirles, miren, hay 3 medidas que esa ley de seguridad social prevé. Aumentar los aportes de 20 a 25 años,
que el cálculo de pensión sea con promedio de las últimas 48 aportaciones y que los nuevos policías del Estado le aporten el 1%. Eso le da sostenibilidad al sistema, ¿de acuerdo? Pero mientras eso sale, sí, un llamado a nuestros compañeros a cuidarse, a protegerse, son tiempos difíciles, pero a no desanimarse. Esta es una profesión, es una vocación, pero además es una especie de apostolado. Ustedes entraron voluntariamente, hay que cuidarnos todos, pero nosotros tenemos que ser esa fuerza para el país, para que salgamos de esta estela de incertidumbre y de negativismo donde nos metieron. Y estoy convencido, por el profesionalismo de nuestra Policía Nacional, que lo lograremos. Ese profesionalismo que a mucha honra se demostró en el rescate de las instalaciones de TC. Muchísimas gracias a usted. El señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.